¿Cuántos somos iglesia aquí? ¿Sí se siente iglesia? Bien, dígale a que está a su lado, aparte de sentirte así, necesitas vivir como tal, como iglesia. Como iglesia, entendiendo que tenemos una cabeza. ¿Y quién gobierna tu cuerpo? Tu cabeza, ¿cierto? El cerebro. El cerebro es el que te dice: hey, te estás quemando. ¿Y qué haces? Te quitas. Así de sencillo. Pero si el cerebro no envía esa señal, ¿qué ocurriría? Dígale al que está a su lado: carne asada. Ya. Ocurriría, porque simple y sencillamente no hay alguien que esté gobernando a través de una dirección o a través de una orden. Cuando hay un lugar, un grupo de personas que no tiene a Cristo por cabeza, es muy complicado llegar y alcanzar una unidad, poder pensar todos igual, poder caminar todos igual. Solo hay una forma de que tú y yo podamos ser iglesia, y es que la cabeza sea Cristo. Si Cristo no es la cabeza, no importa qué tan buenas intenciones tenga yo. Mire, una buena intención no significa que sea lo correcto. Quizás encontramos a alguien que dijo: yo voy a ser tu cabeza a partir de ahora. No. Ni tu esposo, si eres casada, ni tu esposo. Dígale al que está a su lado: tu esposo es tu ayuda idónea. Si hay una mujer con casada por ahí, ¿sí? Es tu ayuda idónea. Ahora, en Cristo, la mujer está guardada y respaldada por su marido, por su esposo. Pero también en todo hogar la cabeza tiene que ser Cristo. Si Cristo es mi cabeza, yo puedo ser cabeza de mi esposa, pero no por mí, sino en Cristo. Amén. Si tú y yo somos iglesia, yo puedo ejercer liderazgo o una dirección a la iglesia, a cada uno de ustedes. ¿Por qué? No porque ustedes me quieran o porque les caiga bien o porque yo les ame o me caigan bien, sino porque Cristo es mi cabeza. Y si Cristo es mi cabeza, Él va a traer un direccionamiento para que todos y cada uno de nosotros estemos sincronizados. Dígale al que está a su lado: armónicamente. ¿Ha visto alguna vez un grupo musical chapuceando los instrumentos? Yo sí, ayer encendimos el televisor y había un canal, había un concierto. Y en ese concierto los instrumentos estaban sonando súper chévere, pero la voz, había una persona cantando en inglés, pero se notaba que ese inglés era más como... no sé cómo decirle, era un inglés extraño, ¿no? No sé si eso era inglés, italiano, portugués, ruso o no sé. Y miren que a veces ocurre lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Cuando no hay una armonía, cuando no hay una sincronía, entonces ustedes no saben qué hacer conmigo, no saben cómo soportarme, y yo no sé qué hacer con ustedes o cómo ayudarles. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. No llegamos a un punto de estar de acuerdo. Y ahí es donde viene el lío, en el cual muchas congregaciones viven en una tendencia de riña, de lucha. ¿Alguna vez hizo parte de alguna congregación así? ¿O ha visto familias que viven en riña y agarrados todos los días, jalándose en las greñas, dándose en abrazos y todo eso? ¿Sí lo han notado? Mire, todo eso ocurre porque no hay una sincronía, no hay una armonía. Todo hogar necesita una armonía, ponerse de acuerdo y tener una sola
dirección. La iglesia de Cristo es exactamente lo mismo. Mire, lo que nos hace a nosotros, iglesia, no es un aviso enorme en la fachada del lugar donde nos congregamos, no es un título o unas redes sociales con el nombre del ministerio. Eso no nos hace iglesia. Lo que nos hace iglesia es que todos nosotros podamos llegar a estar de acuerdo, no con el pastor, sino con la mente de Cristo, sino con Cristo. Porque si Cristo es tu cabeza, si Cristo es tu cabeza y si Cristo es mi cabeza, caminamos como uno, en el mismo sentir, en el mismo pensar, tomando las mismas direcciones y mirando y viendo y disfrutando el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Amén. Lo vemos, lo vemos. Dígale al que está a su lado: por eso necesitamos ser iglesia. Dígale: no congregación. No congregación, porque mire, cualquiera se puede congregar. Si tú dices: hice una fiesta, invité a mi familia, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, pueda que la mayoría no piense igual a ti, pero la pasan chévere, porque es que es un ratico, ¿sí? La pasamos bueno, es un ratico. Pero ¿qué pasaría si tú comenzaras a convivir con esas personas? ¿Cuántos de nosotros alguna vez a nuestra casa le abrimos las puertas a alguien para que conviviera con nosotros por unos días o por una temporada que no era del núcleo familiar? ¿Sí? ¿Alguna vez invitó a alguien? No levante la mano, solo piénselo. Yo quiero preguntarle: ¿cómo le fue? Yo estoy seguro que hubo roces en algún momento. Hubo roces en algún momento. Hubo diferencias. ¿Y sabes por qué? Porque aquella persona que llegó a convivir contigo no tiene los mismos principios, no tiene los mismos hábitos, no piensa de la misma manera y quiere decidir de una forma contraria a ti. ¿Cuál es la solución? Una de dos. Dígale a que está a su lado: sáquelo. Dígale: o reconcíliense. De pronto alguien dice: ay, más fácil la primera. Yo no sé, pero es tu decisión. O lo sacas o te reconcilias. Imagínate ahora el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros venimos de una cultura social diferente. No todos nacimos en el Tolima, ¿sí? No, algunos hablan paisa, otros coteño, otros hablamos bien cantado así con el tamal por fuera, ¿sí? Y se nos sale así. Hay culturas diferentes. A uno les gusta hacer aseo, a otros yo no sé, pero son culturas diferentes. A algunos la vida nos ha amansado, por decirlo así. Otros no, son un fosforito, los rascan y se encienden. Imagínate la convivencia para poder ponernos de acuerdo y reconciliarnos. Es como una pareja que se casa. Dicen: llevamos 20 años de matrimonio. Y dice: oh, en 20 años pudieron haber ocurrido muchas cosas. Pudo haber ocurrido muchísimas cosas. Imagínate 20 años viviendo con alguien. Dígale al que está a su lado: eso merece una medalla de platino, no de oro. Pero hay un detalle, y es que no todos los matrimonios de 20 años han convivido permanentemente, sino que, por ejemplo, el esposo o la esposa tienen que estar viajando, están 15, 20 días por fuera y se ven cada 20 días. En el caso, por ejemplo, de los matrimonios de la fuerza pública, los militares, hay algunos que tienen que estar 6 meses por fuera y después regresan, están 20 días, un mes y se vuelven a ir. Y uno dice: bueno, sí, la convivencia tendríamos que sumarla no de los 20 años, sino de el mes cada 6 meses, y eso sería una verdadera convivencia. Ahora, ¿cuál es el dilema? Cuando ya se pensionan. Ah, ya la cogieron, ¿cierto? Ya. Mire, le aseguro,
observe los matrimonios así, comienzan a convivir como recién casados. Es como si hubieran recién casado. La convivencia comienza de ceros. ¿Por qué? Porque tienen que alcanzar una armonía. Si nosotros hablamos como iglesia, ¿cuántos somos iglesia? Digan amén. Si nosotros hablamos de iglesia, de ser el cuerpo de Cristo, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en ponernos de acuerdo y alcanzar una armonía? Ahora, ¿cada cuánto tú y yo somos iglesia? ¿Cada cuánto nos vemos? ¿Cuánto estamos conviviendo juntos? ¿Alguna vez usted, no conmigo, no con algún pastor por allá que usted haya conocido? ¿Alguna vez usted le dio miedo a hablar con el pastor? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Sí le pasó? ¿Le dio susto? Y después de que habló con su pastor ya dijo, ay, no era nada de lo que yo me imaginaba. Yo pensé que era como un cocodrilo que me iba a tragar entero. ¿Sí? Sí, como un extraterrestre. Sí, alguien allá en la nube de Goku, que nada lo bajaba, omnipotente. No. Dígale a que está a su lado, igualito usted. Ya. Y hasta más débil a ratos. El problema ha sido la falta de convivencia. A veces uno le dice, Señor, úsame. O a veces uno le dice, Señor, direccióname. Pero cuánta convivencia hemos tenido para alcanzar a ponernos de acuerdo. No podemos decir que somos iglesia hasta que no seamos eclesia. Un grupo de personas que se reúne para ponerse de acuerdo conforme a la mente de aquel que le gobierna. No le voy a repetir esa definición, pero es importante comprender que nosotros necesitamos invertir una vida para ser iglesia. Quizás de pronto uno dice, no, es que yo ya conozco a ese pastor hace 20 años, ¿sí? Dice, maravilloso. Pero cuando se sientan a dialogar parecen recién conocidos. A uno le han ganas de decir, mucho gusto, ¿sí? Porque aunque nos veíamos periódicamente durante 20 años, no habíamos tenido un contacto para armonizar o ponernos de acuerdo en cuanto a los principios de Cristo. ¿Cuántos queremos que Cristo nos gobierne para que en todo nos vaya bien? Amén. Necesitas conectarte. Necesitas conectarte a Él. Diga conmigo, comunión, relación. Dígalo nuevamente, diga relación, comunión. Son dos cosas diferentes. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de que necesitas una relación con Jesús? No necesitas una relación con Jesús. Y ya te voy a decir por qué. Porque una relación es la correspondencia o conexión que hay entre dos personas o entre dos cosas. O sea, nosotros nos conectamos para algo específico. Pero eso no quiere decir ni que nos parezcamos, ni que estemos de acuerdo en todas las cosas. ¿Cuántos de aquí tienen la fortuna de tener compañeros laborales? ¿Sí? Que trabajen con alguien, ¿sí? ¿Cómo le va en esas relaciones? ¿Se ha dado cuenta que a veces hay como algunos roces? ¿Algunos choques? ¿Sabes por qué son esos choques? Porque no piensan igual. Porque no están de acuerdo. Y como piensan completamente diferente, es lo más normal del mundo que ambos quieran imponer su pensamiento. ¿Sabes qué es lo lindo del Señor? Que en Cristo ni se impone tu pensamiento, ni se impone el mío. En Cristo nos sujetamos al pensamiento de Cristo. Amén. Muchas veces hay personas que a través de los años se han acercado y me han dicho, es que yo pienso así, debería ser así. Y yo le digo, no debería ser así porque el Señor nunca dijo que era de esa manera.
Entonces vamos a ver cómo dijo el Señor. Entonces vamos a ver cómo es que el Señor lo hace. ¿Cómo es que al Señor le gusta? ¿Para qué? Para que la balanza no esté ni inclinada a tu favor, ni inclinada al mío, y podamos estar de acuerdo. Si su esposa está ahí al lado, dígale: así tenemos que hacer tú y yo. Para una mujer va a ser fácil sujetarse a su marido cuando su marido sabe qué es lo que quiere en la vida. Ya, punto. Si yo le demuestro a mi esposa y le muestro qué es lo que quiero y para dónde voy, para ella no va a ser muy complicado seguirme. Ya, punto. Ahora, otra cosa, cuando yo quiero pisarla, porque es que a mí me parece y quiero doblegar lo que ella piensa, porque es que yo lo digo, ¿ustedes creen que ella se va a sujetar a mí? Yo les decía el jueves, yo les decía: mi esposa tiene la fortuna de tener ascendencia de dos de los departamentos más interesantes, donde las mujeres son más interesantes, ¿sí? Santandereana y boyacense. Yo digo, el Señor me regaló un tesoro enorme. Yo amo a esa mujer. ¿Saben por qué? Dios me ha formado de una manera más hermosa, más linda. Y lo digo no tanto con sarcasmo. Yo sé que da risa, pero el Señor me ha enseñado a través de ella de una forma hermosa. A ratos dolorosa, pero hermosa. Hermosa, hermosa. ¿Ustedes creen que una, ¿cómo le digo?, boyaco santanderiana se va a sujetar a mí si yo no establezco principios en mi vida? Nunca. Y si hay algo que ella me dejó claro el día que nos casamos, desde que nos casamos, es: si usted me muestra al Señor, yo voy con usted. Pero si yo no veo al Señor en usted, olvídese. Ese día me quedó completamente claro cuál era la expectativa de mi esposa, un poco alta, pero eso me empujó a alinearme al Señor, a decir: Señor, yo de verdad necesito sujetarme a Cristo. Yo necesito humillarme y doblegarme. Porque si hay algo que va a permanecer en mi vida, es los principios que el Señor por el Espíritu va a implantar en mi vida. Y si Cristo no me gobierna, nunca voy a pensar como Él. Y si no pienso como Él, ay, tengo a Santander y a Boyacá haciéndome barra. Ahora dime, dentro de la iglesia, cuando nosotros pensamos que se trata de una relación donde eventualmente vamos a un lugar, nos vemos, nos saludamos, oramos los unos por los otros y ya nos vemos, y no importa cómo piensas tú, no importa cómo pienso yo, lo importante es que nos caigamos bien y estemos contentos. ¿Alguna vez llegaste a pensar que esa era la iglesia? Que la iglesia era un lugar donde yo tengo un problema, voy, oran por mí, me ayudan a solucionarlo y ya. Mira que la eclesia va mucho más allá de eso. Dígale al que está a su lado: en la iglesia nos forman a la estatura de Cristo. Dígale: con abrazos y también con tirones. Pero se trata de eso, de aprender a convivir, de aprender a desnudar nuestra alma y nuestro corazón y decir: Señor, esto es lo que hay. Así soy yo, estos son mis gustos, estos son mis caprichos, estos son mis berrinches. Perdón, usted no tiene eso, pero estos son mis manifestaciones de falta de un poco de madurez. Yo soy muy maduro, pero me falta un poquito más, ¿sí? Estas son mis expresiones de falta de madurez. Señor, esto es lo que hay. Y ahí es cuando Cristo comienza a gobernar nuestras vidas y comenzamos a ser como Él. Comienzas a ser como Cristo y te aseguro, tú y yo ya no vamos a tener solo una relación,
Vamos a querer compartir juntos, vamos a anhelar en nuestro corazón a disfrutar muchas cosas en el Señor como familia, juntos como iglesia. ¿Por qué? Porque dejamos de tener una relación donde a veces uno piensa: a mí que nadie se me meta al rancho, yo voy allá, pero que no me digan nada. ¿Alguna vez pensaste de esa manera? Yo sí, yo pensé de esa manera, pero comprendí que eso no es ser iglesia. Porque no importa si yo llevo 20 años congregándome en un lugar, si yo no aprendí a exponerme, a cambiar una relación eventual donde nos relacionamos eventualmente para algo específico y ya nada más, y cambiarlo a, diga conmigo, comunión, y cambiarlo a una comunión, las cosas no iban a cambiar, no iba a pasar nada. ¿Has visto a veces que hay creyentes que dicen: yo tengo 35 años en el evangelio? Y uno dice: mucho, debe ser maduro, ¿sí? Debe tener un carácter del Señor maravilloso. Y comienzas a darte cuenta que nada de eso. Comienzas a darte cuenta que en realidad no pasa como las tejas a Hover, únicamente la luz le pasó a esa persona, no le ocurrió nada más en la vida. Y uno dice: pero ¿por qué si lleva 35 años en el evangelio? No, lleva 35 años congregándose en un lugar. Pero ¿sabes qué es lo que le falta? Dígale al que está a su lado, dele un abracito y dígale: comunión. Porque la comunión es diferente a la relación. La comunión es la unión de dos o más cosas o personas en lo que tienen en común, ¿sí? ¿En qué tenemos nosotros en común? Mi esposa y yo estamos de negro, ¿sí? Hay algo en común, ¿sí? Ella tiene una camisa negra, yo tengo un camibuzo negro, y hay algo en común en cuanto a nuestra prenda de vestir. Hay algo que publicó mi esposita en estos días y me encantó lo que escribió. Ya lo tenía por ahí desde hace días atrás y lo publicó con una foto nuestra. Y yo al leerlo yo dije: sí, tenemos eso también en común, y es nuestro amor por el Espíritu Santo, nuestro anhelo y nuestra hambre por su presencia, nuestro deseo de honrarlo, de obedecerlo, pero también darlo a conocer a todas las personas que el Señor nos da la oportunidad. El Espíritu Santo. Y de ahí en adelante nuestra convivencia se ha marcado no por aquello en que no nos hemos puesto de acuerdo. Nuestra convivencia se ha marcado en nuestra comunión, en aquellas cosas que tenemos en común. Y ahí es donde en realidad nosotros necesitamos enfocarnos como iglesia, ¿sí? No en las equivocaciones, porque a veces uno dice: no, la vida de la fe es, si te llegas a equivocar te caigo encima porque es que yo no pienso igual a ti. No, eso es lo que nos diferencia, pero en realidad deberíamos enfocarnos en aquello que nos une, aquello que nos hace comunes a ti y a nosotros, que nosotros decimos: wow, pensamos igual en esto, vemos de la misma manera. Ambos estamos apasionados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están apasionados por el Espíritu Santo? Digan amén y denle un aplauso al Espíritu Santo. Esa pasión por el Espíritu Santo nos une. Hay comunión, y ahí es donde necesitamos ponernos de acuerdo, no en las diferencias. Mira, toda unión entre dos personas, sea ágape de amor, sea filial, sea familiar, sea eros de amor, ágape hacia Dios o filial como familia, toda unión entre dos o más personas no va a permanecer por lo que les diferencia, va a permanecer por lo que les une.
¿Y sabes qué es lo que hace que cada día tengamos más cosas en común? Dígalo, dígalo. Ya le di la chiva hace un rato. Dígale al que está a su lado, la convivencia. Lo tenía en la punta de la lengua. Dígale a dos personas, convivencia. En Mateo 16 hay una suma de eventualidades fruto de la convivencia de Jesús con los discípulos. Y a mí me llamó la atención porque ¿alguna vez se ha subido a una montaña rusa? ¿Cuántos se han subido a una montaña rusa? ¿No le da susto? ¿Sí? A mí me daba pánico eso. Y yo dije, yo tengo que vencer eso. Solo hay una manera de vencerlo. ¿Sabe cuál es? Dígale a que está a su lado, súbase. ¿Ya? No hay otra manera de derrotar esos temores. Y tú lees todo Mateo 16 y es así, como una montaña rusa. Es la suma de una cantidad de pensamientos, de emociones, de choques, de te quiero y de te odio. ¿Sí? Y miren, probablemente eso pudo haber ocurrido en un solo día. Ahora, ¿cuántos de ustedes han convivido con alguien y sienten montaña rusa y dicen, nuestra relación, mi amor, es extrema? Es como un deporte extremo. ¿Sí? No lo sé. Pero la comunión que estaban forjando los discípulos con Jesús era así. A veces uno piensa que Jesús escogió a los discípulos porque ya estaban listos, ¿sí? Dice, no, es que Él escogió a Simón Pedro porque ese hombre era un hombre de carácter. Léale la historia, Simón. No, Él escogió a Judas Iscariote porque era un hombre rehonesto. ¡Qué honestidad ese Judas Iscariote! Lo entregó, lo vendió por 200 siclos de plata. Y uno piensa a veces que ¿qué era lo que tenían los discípulos para haber sido escogidos por el Señor? Dígale a que está a su lado, solo una cosa. Dígale, corazón. No más. Un corazón ahí medio maltrecho. Pero querían. Ahora, si ustedes leen los evangelios, los discípulos que caminaron con Jesús no fueron los únicos llamados. Jesús llamó a muchas personas. Uno le dijo, no, deja que yo vaya y entierre a mis padres y luego te seguiré. Y le dijo, no, deja que los muertos. Se lo sabe. ¿Usted en qué bando anda? ¿En los que lo siguieron? ¿O en los que dicen, todavía espere un poquito? No lo sé. Pero ahí estaba. Jesús estaba llamando. Muchos decidieron no seguirlo, pero 12 decidieron convivir con Él. Mira, es fácil verse perfecto cuando no hay convivencia. Es fácil verse perfecto cuando lo único que queremos es relacionarnos. Es fácil perfecto cuando dejamos la comunión fuera de la ecuación. ¿Cuántos somos conscientes de que nos hemos equivocado? ¿Y a cuántos nos ha dado miedo que se den cuenta de nuestro error? ¿Sí le pasó? Es fácil que alguien te mire y diga, no, ¿usted qué errores comete? No, usted le falta un paso para ser canonizado. Usted le falta esto para llegar allá, la transfiguración de Jorge Hernán. No. Y a veces, ¿cuántos de ustedes han visto pastor y dicen, qué pastor tan ungido, tan santo? ¿Y si lo han visto? ¿Sabe por qué piensa usted así? ¿Por qué?
Lo único que ha tenido es el relacionarse de vez en cuando. Pero comience a convivir con el ungido. Va a ver al ungido con ganas de ungirle. Lo vas a ver. ¿Por qué te digo esto? Porque el Espíritu me movió a que te dijera que muchas veces uno sueña y piensa en cuentos de hadas. A veces uno se equivoca en el verdadero sentido de ser iglesia. A veces uno piensa que la vida de la iglesia es ir un solo domingo a congregarse y nada más. Y el Espíritu de Dios quiere afirmarnos hoy y decirnos: la iglesia es para el perfeccionamiento de los hijos de Dios, y solo hay perfeccionamiento cuando dejamos de relacionarnos y comenzamos a tener comunión. Ahí, cuando comenzamos a tener comunión, se comienza a cumplir el propósito de la iglesia. Dígale a que está a su lado: cuando tú me aguantes y cuando yo te soporte en amor. Ya. Ahí comenzamos a tener comunión y ahí comenzamos de verdad a ser formados a la imagen de la cabeza, que es Cristo. Ahí, mire, Mateo 16 comienza que vinieron los fariseos y los saduceos a tentar a Jesús. Y le dijo: Jesús, muéstranos señales. Y Jesús dijo: no te serás dada señal aparte de la señal de Jonás. ¿Recuerdan cuál fue la señal de Jonás? Arrepiéntanse o se mueren. Imagínense, ¿qué estaban esperando los fariseos y los saduceos? ¿Milagros? Mínimo un muerto resucitar, un paralítico levantarse, ¿sí? Un ciego ver. Eso era lo que estaban esperando. ¿Qué dijo Jesús? Arrepiéntanse o se mueren. Punto. Esa es la señal. Por ahí comenzó Mateo 16. Ahora, si ustedes convivieran con Jesús, ¿eso no generaría en ustedes cierto nerviosismo? Imagínense los fariseos y saduceos, esa gente violenta, que si alguien no estaba de acuerdo con ellos decían: crucifíquenle, mátenlo. Imagínense Jesús salir con eso. No, era un grupo de gente expuesta todos los días a morirse por la causa. A cualquier momento. Por ahí, dígale a que está a su lado: 6 de la mañana. Ahí comenzó, a las 6 de la mañana pasó eso. Yo me lo imagino que ellos se levantaron, se bañaron, salieron a la plaza, llegaron los fariseos, saduceos, y ese fue el desayuno. Ahora, ¿qué hicieron? Los que se pierden. Miren, ahora, después de eso, Jesús dijo: miren, ustedes piden señales y en realidad ustedes ven que hoy es día de servicio y miran las nubes por allá y dicen: ay, va a llover, no me quiero mojar, veamos el servicio en vivo. Usted nunca pensó así, ¿cierto? Jamás. Dice: ay, papito Dios, que hoy transmitan en el ministerio. Imagínense, Jesús les dijo eso: ustedes saben discernir las señales del tiempo. Dicen, cuando salen a revoles, dicen: oh, está caloroso, y mañana ven las nubes y dicen: ay, va a llover. Pero no saben discernir los tiempos. El no saber discernir los tiempos o el proceso en el que nos encontramos en el Señor es síntoma de que no hay comunión. ¿Cuántos de nosotros, y yo soy el primero que levanto la mano, cuántos de nosotros hemos vivido procesos fuertes en la vida y en esos momentos no sabemos qué es lo que está pasando? ¿Le ha pasado? ¿Sabes por qué ocurrió eso? ¿Faltó comunión? ¿Faltó comunión? Porque si hubiera comunión, entonces sabríamos discernir los tiempos. ¿Quieres pasar tus procesos más que victorioso? Necesitas aprender a discernir. Necesitas aprender a identificar qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida en un momento determinado. Y si de pronto tú dices: no, esto me quedó grande, yo no sé, por lo menos tienes una iglesia
a quién ir y consultarle. Por lo menos tienes a tus líderes espirituales, tienes a un pastor, a alguien con quien estás teniendo comunión, y vas y le dices: esto me está quedando grande, ayúdeme. Y en comunión con el Espíritu Santo se puede discernir y se puede salir más que victorioso del proceso. Pero es que a veces hay otro síntoma que ocurre cuando viene el proceso, y es que como no lo puedo manejar y me quedó grande, lo primero que hago es alejarme. ¿Cuántos alguna vez nos alejamos por eso? ¿Sí? Yo también. Nos alejamos. Dígale al que está a su lado: falta de comunión. Falta de comunión. Y ahí Jesús le dijo: solo van a tener la señal de Jonás. Miren que después de esto Jesús se fue y le dijo a los discípulos, cuando ya se habían ido, le dijo: a ver, muchachos, no se vayan a dejar contagiar de la levadura de los fariseos y los saduceos. Así les dijo, ¿sí? Y saben, los discípulos dijeron: ay, tiene hambre y está pidiendo pan porque habló de levadura. Líalo. Todo eso está ocurriendo el mismo día. Y Jesús pudo ver lo que estaban pensando y dijo: hombre, ustedes tanto rato conmigo y todavía no hemos podido armonizar. Para los que pensamos que es que poder alinearnos al Señor o tener comunión con el Señor, eso se da solo con una oración, ¿sí? Yo voy y le digo: pastora Jennifer, por favor, óreme. Óreme. Y pienso que con una orada ya estuvo. Y al otro día de la orada me doy cuenta que el proceso sigue ahí. Y uno dice: pero ¿por qué si ya me oraron? Dígale al que está a su lado: el proceso se vive en proceso. Punto. Imaginen cuánto tiempo llevan los discípulos con Jesús. Y todavía Jesús les está diciendo: mire, pilas, ojo con la doctrina de los fariseos, los saduceos. No se dejen contagiar, no se dejen amedrentar, no dejen de ver a Jesús. Y ellos pensando que era que el maestro tenía hambre y estaba pidiendo pan. ¿Cuánto tiempo llevaban? Hay algo que nosotros necesitamos entender ahí, y es que en nuestros días pueden ocurrir muchas cosas. Muchas. Lo importante es aprender a identificar cuando necesitamos pensar como el Señor. Si no estoy pensando como el Señor piensa, yo necesito verlo. Yo necesito reconocerlo. El problema es que el problema no es que en la marcha me ocurran muchas cosas. El problema es cuando me quedo ahí. El problema es cuando decido quedarme en la ignorancia de no entender cuál es el proceso en el cual el Señor me tiene. Ahí es donde está el problema. Dígale al que está a su lado: el problema no son tus errores, el Señor ya los perdonó. Dígale: el problema es quedarte ahí. Ese es el problema. Ahora, después de ese percance, que ellos pensaron que Jesús tenía hambre, pero Jesús les estaba hablando de algo espiritual. Imagínense que Jesús les lanza una de las preguntas más claves. Le dijo: ¿quién creen ustedes que soy yo? Unos discípulos dijeron: Elías el profeta. Unos dicen que Elías el profeta, otros dicen que Moisés resucitó, otros dicen que uno de los grandes profetas que viene a anunciar el reino de los cielos. Y Jesús les dijo: no me interesa lo que piensen los de afuera, me importa lo que piensan ustedes. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y saben, se levantó Simón Pedro y dijo: ¡oh! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La mayor revelación que pudo haber tenido Pedro en ese momento. Y Jesús se levantó y dijo: ¡wow, Pedro! No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínate
imagínate donde a ti te salga una revelación tan tremenda. Haces fiesta, la publicas por Facebook, pagas publicidad en las redes sociales, riegas volantes y de todo. Oh, se me reveló el Señor. Y después de tremenda revelación donde Pedro estaba así hinchado. ¿Alguna vez se ha hinchado? Sí, de orgullo. Así estaba hinchado. Jesús dijo: es necesario que yo padezca. Y después de eso, Pedro dijo: no, que tal cosa no te acontezca, yo te defiendo. Miren, todo lo que está ocurriendo en un solo día. ¿Saben qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Al mismo Pedro que se le había revelado minutos antes. Ahora, tú me vas a decir que no es complicada la convivencia con alguien. ¿Nunca te ha pasado que es a lo que más le tienes miedo? Me da miedo convivir. Imagínate que a Jesús le hubiera dado miedo convivir con los discípulos y les hubiera dicho: vamos a tener servicio los domingos a las 10 de la mañana. Así se evita problemas, no pelea con nadie, no tiene chicharrones, no, nadie lo regaña, no tiene que regañar a nadie, no tiene que alinear a nadie, sino todos felices y contentos. Oh, Jesús, como resucitas muertos, ¡wow! Pero Jesús sabía que era necesario, para que el propósito se cumpliera, tener a un grupo de personas que pudieran convivir y tener comunión con Él. Estamos hablando de un solo día. Ahora, después de eso, tú vas a leer algo que Jesús le dijo a los discípulos. Quiero leerles el versículo 23, que fue el que te acabé de mencionar. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ya. En la mañana se asustaron porque dije: solo tendrán la señal de Judas. Después no entendieron que les estaba hablando como espiritual, sino que pensaron que quería pan y tenía hambre. Después a Pedro se le reveló que yo era el Cristo. Después el mismo Pedro dijo: oh, que nada te pase, y le dije: Satanás. Entonces aquí esto concluye en algo y cierra el capítulo de ese día. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús cerró capítulo ese día. Y la conclusión es: si tú quieres vivir imponiendo lo que tú quieres y lo que piensas, y no mueres tanto como para sujetarse al pensamiento de Cristo, vas a estar condenado a una relación y nunca vas a tener una comunión. Si como matrimonio yo no aprendo a morir a mí y a ponerme de acuerdo con mi esposa, ya no estaríamos juntos. Porque somos dos mundos diferentes y no se imaginan en cuántas cosas no pensamos igual.
pero sí ha tratado de en el proceso ponernos de acuerdo y tener comunión los dos. Donde yo bajo mi cabeza cuando es necesario y ella le hace lo mismo cuando es necesario. Jesús dijo, necesitamos concluir en que si vamos a tener comunión, hay que morir. Hay que aprender a ceder. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese. Dígale al que está a su lado, en Cristo no cuenta lo que tú piensas. Dígale, cuenta lo que Él dijo. Y entonces ya no sirvo. Pues por eso fue que Él se dio. ¿Por qué crees que Cristo se dio? ¿Porque servíamos? No, Él se dio porque precisamente no servíamos. ¿Cuántos de nosotros nos dimos cuenta que sin Cristo no funcionamos? ¿Ya se dio cuenta de eso? Eso. Por eso es que Cristo se dio. Para que tú digas, sí, soy caprichosito. ¿Cuántos caprichositos vemos aquí? Mírele la cara al que está a su lado. No tiene cara de eso. Nada. Para que nosotros pudiéramos decir, Señor, me gusta como pienso. Pero si tú quieres mostrarme que mi pensamiento no es como el tuyo, por favor, Señor, que mi pensamiento muera para que el tuyo viva en mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Y la única forma de tener comunión luego la iglesia con el Espíritu Santo fue que aprendieron a morir. ¿Sabes cuándo se muere? Cuando a pesar de decidimos seguir conviviendo, decidimos seguir teniendo comunión. ¿Cuántos de ustedes en esta semana se enojaron con un familiar en algún momento? ¿Sí? ¿Se enojaron en algún momento? Un instante. Así haya sido fugaz. ¿Por qué se enojó? Porque no estabas de acuerdo, ¿verdad? No estabas de acuerdo. ¿Sabes cuándo se soluciona eso? Cuando estén de acuerdo. Y para estar de acuerdo hay que convivir. Hay que convivir. ¿Has visto las relaciones de amistad de dos niños pequeños? Seamos los mejores amigos. ¿Han visto a sus niños? Es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Pero pasa algo y dice, ya no somos amigos. Hay algunos que pareciera que no superamos eso, esa etapa en nuestra vida. Hijos bellos, quiero concluir diciéndoles, en un día de nuestra convivencia puede ocurrir eso que leímos o cosas peores. Lo importante no es eso. Lo importante es entender que nosotros no nos acercamos solo para relacionarnos un día en la semana o para que ustedes solo me escuchen a mí 1 o 2 horas, sino que la idea de la iglesia y la tarea es ser un cuerpo donde Cristo es la cabeza y donde lo que cuenta no es el capricho del pastor o de las ovejas, como muchos le llaman, donde lo que cuenta es la dirección que en Cristo recibimos por el Espíritu Santo. Una de las cosas que más nos cuestan en la vida y que han dañado buenas relaciones y no alcanzó a llegar a una comunión fue que nunca nos pusimos de acuerdo. ¿Cuántos de nosotros un día perdimos a alguien o una buena relación solo porque no logramos ponernos de acuerdo? ¿Le pasó?
¿cuántas más vamos a perder? Lo que nosotros necesitamos no es una relación, necesitamos una comunión.